oposiciones que estáis haciendo por ahí. Ay, Loti, sí te conozco. Digo yo, no caía yo. Digo yo, sí. Lo que pasa es que tenéis que haber recogido algo. Ahora sí. Ya me parece a mí. Pero no te cambiaste de oposición, ¿no? No. A ver, si me llega una hora. Contadme un poco, ¿a qué ocupáis? ¿Enfermería? Enfermería. Celador. Auxiliar. ¿Celador también? ¿Sois hermanos o algo ustedes? No. Ah, qué bueno, pero veía que fue parecido. ¿Y por allá atrás? Auxiliar de enfermería. ¿Celador? ¿Celador? Bien. Os lo digo más o menos para saber. ¿Interinas alguna? ¿Sois interinas vosotras? Sí. Bien. ¿Sois de las de yo no voy a estudiar la legislación porque con lo del trabajo ya voy a aprobar? No, somos al revés. Ah, eso me gusta, sí señor. Es que lo tengo bastante escuchado estos días, por eso lo digo. Bueno, ¿qué es? Contadme un poco de cotillero, ¿qué se cuece por un ordenamiento hospitalario y demás? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? ¿Hay presión? Hay mucha gente que dice que no lo va a preparar. Es que eso es lo que me estoy encontrando. Por eso lo digo. Eso es lo que me estoy encontrando, que hay muchísima gente que niega a prepararla, vamos. Que niega, sí, yo creo que es más una mentira que una... Porque sí, no sé. No te creas, ¿eh? ¿No? Hay muchísima gente en el área 7, sobre todo en el ámbito de celadores, está la gente en una sobradez, pero una sobradez supina. Yo la legislación no la voy a estudiar porque con las 50 preguntas del temario específico, como sé lo del trabajo, como tengo ya yo con presentarme ya pruebo. Una sobradez impresionante. Así que, bueno. Hay gente, por ejemplo, para celador, que dice, por ejemplo, tengo un conocido que la mujer lo está preparando y le dije, vale, me voy a presentar. Me dice, no te presentes, total, ya están todas las plazas. Claro. Vamos a ver, en celadores, en enfermería y en auxiliar de enfermería, que son un número de plazas considerable, ¿vale? Porque estamos hablando de 300, de 600, de 400 en algunos casos, quedando entre los 100 primeros puestos hay opciones de plaza. Hay opciones de plaza, ¿vale? Quedando entre los 100 primeros puestos hay opciones de plaza. No que vayas a sacar la plaza, que hay opciones. Yo siempre digo lo mismo, vuestro objetivo es el 10. No es la plaza. Olvidaros de la plaza no existe. Vuestro objetivo es sacar en el examen un 10. Y luego, con ese 10, a ver qué pasa con los demás. Si estamos en este plan, que no están haciendo nada, que piensan que van a aprobar por osmosis, yo lo que sí os digo, y hablo de mi teoría personal, y de mi caso personal y de la experiencia que tengo de haber presentado gente en el País Vasco y de haber presentado gente en Aragón. A la legislación se les está dando una importancia muy grande en todas las comunidades autónomas. En celadores, País Vasco fueron 100 preguntas, 80, pero no me acuerdo ahora mismo el número de preguntas. Fueron 5 específicas de celadores. 5. El resto era todo, economía del País Vasco, regulación del País Vasco, órganos del País Vasco, pero de celador temario específico, 5. Antes eran las gallegas. Antes eran las gallegas. Por la cercanía. No, en fisioterapia el temario es el de Galicia. Claro. No, pero es que estamos en las mismas. Pero calcado, de la población gallega. Sí, calcado. Pero es que estamos en las mismas. En Galicia también la importancia que se le dio a la legislación también fue muy grande. Por eso te digo. Yo no es porque sea mi rama, sea mi ámbito, porque Alex lo sabe, que yo doy la parte específica también de celador. Yo a la legislación le veo mucha importancia en este examen. Para mí la legislación va a marcar la diferencia, personalmente. Esas 14 preguntas van a ser las significativas de poder sacar plaza o no. Así que, al lío. Tema 1. Derecho de protección de la salud. ¿Qué nos cae en este tema? Nos cae el artículo 43, ¿no? Pues no.
no nos cae solo el artículo 43. Eso también, si estáis metidos en los numerosísimos chats de WhatsApp, de Facebook, de Telegram que rondan por ahí, os digo que hay mucha palabrería de ¡ay, solo nos cae el artículo 43! Mentira. ¿Vale? Os voy a hacer un esquema ahora. Bueno, este es mi correo, por si os queda alguna duda, ¿vale? Para que me podáis mandar correos. Una cosita, la semana que viene, de lunes a viernes, me voy a coger de vacaciones. Con lo cual, mandar correos sin ningún problema, que os voy a contestar a partir del lunes 24, ¿vale? No tuve vacaciones, no te rías. Que cogí otra semana en agosto y me la pasé contestando WhatsApps. Ah, no, yo soy cuando te mando el correo solamente. Pues por eso. Así que no te rías, que ya me toca. Vamos a ver. ¿Lo copiasteis? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos con el artículo, con lo que os digo del artículo 43. Muy bien. Artículo 43 de la Constitución. Derecho de la protección de la salud. Muy bien. Esto es como cuando tenemos el foco del Models por la noche. ¿No? El foco del Models, que se ve desde toda Asturias. ¿Vale? Pues el artículo 43 en este caso es el foco del Models. El foco que nos guía en este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a proteger ese artículo 43. Es el fin último de toda la legislación que surge en el Estado para proteger ese artículo 43. En el artículo 149.1.16 nos dice la regulación estatal de la sanidad. Es decir, le da la competencia al Estado para regular la sanidad. Este artículo 149 implica que el Estado puede hacer leyes como la Ley General de Sanidad, como la Ley de Cohesión, etc., etc., etc. La que más nos importa ahora a nosotros es la Ley General de Sanidad, que es la fundamental y la primordial, que es la que vamos a estudiar sobre todo como regulación genérica de esa sanidad, pero en todas ellas el foco que sigue es la protección del artículo 43. Es decir, toda la legislación que hace el Estado es con el fin último de proteger el artículo 43. ¿Vale? Y luego, aparte de esto, tenemos que sabernos que esa protección de la salud viene regulado. Hola. Nada. Viene regulado en los artículos 39, en los artículos 41, 44, 49, 50 y 51 de la Constitución, todos. Esta es la idea básica del tema 1. El resto es todo ampliación, desarrollo de esto. Pero esto es lo que tenéis que entender para poder entender el tema 1. Decir que el fin último de toda la regulación sanitaria es la protección de la salud, que todo se hace con miras a proteger la salud, todas las leyes tienen, si leéis la Ley General de Sanidad, tienen entre sus fines la protección de la salud y que aparte se habla de la salud en estos artículos. Y con eso tenemos liquidado. Lo vais a leer, cuando lo leáis vais a ver que es exactamente lo mismo y luego os hablo de la Ley General de Sanidad, os amplío un poco
para que veáis cómo se protege la salud en la Ley General de Sanidad. Pero es exactamente lo mismo. La idea básica es esto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces lo que nos dimos con Constitución, ¿eh? Esta Constitución ya está... Pues no entra nada de la Constitución nada más que esto. Bueno, Ahí donde lo veis. No entra nada más que esto. fechas y demás y todo eso. Vamos a ver, en los manuales están pidiendo la estructura de la Constitución. Yo estuve mirando manuales y demás, y están pidiendo la estructura de la Constitución. Personalmente me parece paja, que le metieron por hablar de algo. La estructura de la Constitución, saber que tiene 11 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones, tal cual. Hombre, no cuesta nada que lo miréis. Si queréis pedirle a las pedagogas algún esquema para que os los pasen, que alguno tiene, no cuesta nada que lo miréis, pero ya os digo que para mí eso es información que sobra. Hombre, échale un ojo, que no perdéis nada, pero... Yo cuando vi un tema para explicar esto de 20 hojas, dije yo no, o sea, aquí están metiendo pajas para rellenar directamente. ¿Sí? Porque yo veo mucho más probable que os pregunten el contenido de alguno de estos artículos que no que os pregunten en qué fecha, bueno, la fecha de aprobación igual sí, pero no que os pregunten cuántas disposiciones adicionales tiene la Constitución española. ¿Vale? Daros cuenta que son 14 preguntas de legislación, nada más. Tenemos que jugar con todas esas bazas. ¿Sí? Son 14, pero a 70 más o menos. ¿Cómo que 70? Pero no sé cuántos van a ser. 64. 64. 50 de específico, creo que en todos los temarios, corregidme si me equivoco. 50 de específico y 14 de general. Son 15 y 60. Y 75. Y las 5 de reserva de legislación. Ah, bueno, las 5 sí, las de reserva aparte. Yo me refiero a las digamos a las normales, no las de reserva. 74 o 75, vamos, quedan en total. 65, ¿no? 65 más 15. Sí. ¿Sí? Pues nos vamos con el tema 2. Bueno, el tema 7 en este caso, el tema 8. Para vosotros el 8, para ellas el 7. Para los auxiliares no lo sé. Así que, con el Estatuto de Autonomía. Es que vamos a ser 7, para vosotros el 8. Bueno, para mí no tiene ni número. ¿Por? Pues no viene en el temario que tengo yo. Yo lo que tengo de este tema es lo que me pasaste tú por email. Ya, pero vamos a ver. Vamos a ver. En el libro ya sé que no te viene porque era genérico. Entonces, ahora con la convocatoria se te va a pasar todo el temario nuevo, adaptado y ajustado a la convocatoria. Porque se mejor la convocatoria, por eso fue. Entonces, tú como además que estabas haciendo el curso, no solo estabas haciendo la oposición, se te centró la materia en el curso. Por eso fue, pero ya te digo. Sí, tengo dos temarios diferentes. Claro, pues vamos a tener el tercero, que es el de la convocatoria definitiva. Ah, libros, está bien. Bueno, si tienes como algunos míos que tienen una cita de todas las convocatorias que se presentan. Sí. Afecta a Extremadura, de Aragón, del País Vasco y todo. Bueno, pues vamos con el 7, 8 o 1. Con el tema 2 de la sesión de hoy. En resumen, y así acabamos primero. Estatuto de Autonomía. Se modificó al final. Se modificó al final. ¿Para qué? Vale. Y es que la última vez que había hablado contigo, decían que no, igual no entraba. Este o el otro, no me acuerdo cuál de los La ley de SESPA. No. La ley de SESPA se iba a modificar y al final no se modificó por eso. ¿Ya me asustaste? Yo sé yo. No, es que pensé que era algo del tema de la oficialidad, porque tienen de la oficialidad ya hasta el moño. Porque aunque se modifique de aquel examen, no va a entrar la oficialidad. ¿Vale? Por si acaso. Estatuto de Autonomía de Asturias. Lo que sí os pido, por favor, que os aprendáis las 8, 9, 10 referencias que tenéis de leyes en el temario. ¿Qué digo o a qué me refiero con referencias? El Estatuto de Autonomía de Asturias es la ley 7/81 de 30 de diciembre
tengo que tener en cuenta, cuando hablo de esta ley 7/81, que hablo del Estatuto de Autonomía de Asturias, de la Constitución para Asturias. ¿Quién tiene el BOE del Estatuto por ahí? BOE, no tema. ¿Alguien tiene el BOE del Estatuto? Por casualidad. Una nota curiosa, una anécdota. ¿No? O sea, echadle un ojo cuando podáis a dónde está firmado el Estatuto. No, el Estatuto de Autonomía. Cuando podáis echarle un ojo a dónde está firmado, si tenéis algún montón de bien. Pues no, mira, el Estatuto no lo tienes. Está firmado en Baqueira por Su Majestad Campechano I. Lo firmó Esquiar, no había eso. Fue pregunta de examen, no os reáis, por algo lo digo. Fue pregunta de examen, una pregunta de subalternos. ¿Dónde estaba firmado el Estatuto de Autonomía de Asturias? En Baqueira Vélez. Entonces, mientras podáis, intentar aprenderos todas estas referencias, ¿vale? De las leyes, de las 7 o 8 leyes que tenéis en el primer módulo, ¿vale? Porque esto sí que puede ser pregunta de examen. Que os pregunten alguna referencia, la referencia de la ley de sanidad, la referencia del Estatuto Marco, la referencia de la ley de cohesión, con todas las fechas, ¿vale? Bueno, entonces, se me quitó el estatuto. Déjame ponerlo aquí. Estatuto de Autonomía de Asturias, creo, si no me equivoco, que os entra a todos en general título preliminar y segundo. Estatuto de Autonomía de Asturias, preliminar y segundo. Vamos a ver, si mirasteis algo de la Constitución, cuando veíamos el título preliminar de la Constitución, veíamos que eran los principios que iban a regir esa Constitución, ¿verdad? Pues ahora con el Estatuto de Autonomía pasa un poquito lo mismo. Son los principios que van a regir la Constitución de Asturias, la organización de Asturias, la regulación de Asturias. En el primer caso nos dice que Asturias se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y lo que dice el presente estatuto, que será su norma institucional básica, o lo que decíamos, que era como la Constitución de Asturias. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución nos dice cómo nos vamos a hacer comunidad autónoma. ¿Cómo nos vamos a constituir en comunidad autónoma? ¿Vale? Y luego, una vez nos cumplimos esas condiciones, redactamos el estatuto, que es lo que nos va a regir como comunidad autónoma. ¿Vale? Pregunta de examen, las dos. Se constituye en comunidad autónoma en base a la Constitución y el presente estatuto, que es su norma institucional básica. De ahí se sacan dos preguntas de examen, lo de la comunidad histórica y en base a qué se constituye como comunidad autónoma. Hay lo de la comunidad histórica, sí, lo de la comunidad autónoma. La comunidad histórica es del punto 2. Eso de comunidad histórica, obviamente, es por nuestras raíces. Hasta ahí está claro. Pero no nos pudimos hacer comunidad autónoma por la otra vía, sino que fuimos por la vía común. Y éramos los únicos que teníamos de verdad derecho a hacerlo. Pero bueno, ese es otro tema. Importante en el punto 2, lo del derecho al autogobierno. Ni autonomía, ni autodeterminación, ni independencia, ni nada de eso. Autogobierno. Y se denomina Principado de Asturias. ¿Alguien sabe por qué? A ver, revolucionario. Mira, prioridad. ¿Tú? No. ¿Y por qué se llama Principado de Asturias? ¿Nadie lo sabe? Un castigo, pero no puede ser un nada, no sé qué. No, por el título de los Borbones, del heredero de la corona. Como volvieron a la corona, claro, como volvieron a la corona, y era el título histórico del heredero de la corona, de los Borbones, pues se les quiso, digamos, honrar, no sé, regalar, por decirlo de alguna manera.
el poner el Principado de Asturias. Lo que tú dices es más antiguo, es anterior. Bueno, territorio, los límites. ¿Qué pasa? Cuando estamos en un examen o cuando estamos en una norma no podemos decir que Asturias limita al norte con el mar, al sur con Pajares, al este con Unquera y al oeste con Ribarino o con Vegadero, ¿vale? Tenemos que decirlo más fino. Y decimos, es el territorio de los concejos comprendidos dentro del Principado de Asturias. Es decir, todo lo que queda dentro. ¿Vale? ¿A qué estamos cuando nos dice que se estará dispuesto en el artículo 56? Si yo quiero cambiar el territorio, en realidad estoy reformando el estatuto. Con lo cual, ¿en base a qué vamos a reformar ese estatuto? En base al artículo que nos habla de la reforma del propio estatuto. La bandera. Tema conflictivo. Los haya y aunque no lo creáis. La bandera es la cruz de la victoria. Estoy por ponerlo ahí en mayúsculas así de grande. No la de Los Ángeles. ¿Qué? ¿De Los Ángeles? ¿La de Oviedo? No, la Asturias. Claro, ¿cuánta gente no se confunde en los exámenes? Va rápido, no lees, ya está. Cruz de la victoria. Otro tema importante. En amarillo sobre fondo azul, no en azul sobre fondo amarillo. ¿Os parecerá chorrada? Nosotros son preguntas de examen y cosas donde se ha confundido la gente. Y tenéis suerte que no sois subalternos. Tenéis suerte que no sois subalternos, porque si no os iban a preguntar el color del pantone del azul. Eso lo sabemos las mujeres, nada más. Los hombres no sois saber lo que es el pantone. El pantone es un código cromático, ¿vale? Universal, que existe para decir las manías que tenemos nosotros de decir eso es verde pistacho, eso es verde caqui, eso es verde militar. Bueno, pues ese verde pistacho, ese verde caqui y ese verde militar, que son 3 tonos de verde distintos, tienen 3 códigos de pantone distintos. Y en la ley de la bandera del Principado de Asturias, que los subalternos se tienen que saber, viene el código del pantone del azul de la bandera. Y eso os preguntáis a mí también, pero para subalternos, para vosotros no. Y otro punto importante, ahí tenéis que tener mucho en cuenta, en ese punto primero del artículo 3, tenéis que tener en cuenta lo que os digo, no cambiar el orden de los colores y sobre todo el tema de la cruz. La cruz es la de la victoria. Eso está, vamos, impepinable. Escudo propio, coma, separación, llamadlo como queráis, e himno por ley del Principado. Es decir, lo único que regula la ley del Principado es el himno. No el escudo. Ahí también suele haber tendencia a equivocarse. Escudo propio e himno por ley del Principado. No me atrevo a desenchufar ahí, no sé qué desenchufe el equipo maldito este que está grabando, encima todavía me da una boca. Así puedo enchufarlo. A ver. ¿Lo entendisteis? Ahí eso es pregunta de examen también. Alguna vez lo he visto por ahí. Derecho de que lo que se regula por ley del Principado va a ser el himno, no el escudo. ¿Vale? El cable goza de protección y se promueve la voluntariedad en el aprendizaje, la difusión, la comunicación en los medios de, la difusión en los medios de comunicación y la enseñanza. Que no me acordaba del último. ¿Vale? Se respeta las variantes locales. En realidad, nadie hablamos vago en condiciones. Porque si vas a Galicia hablamos de una forma, si vas a Llanes hablamos de otra. Y también tenemos en cuenta otra cosa importante, que es lo de la ley del Principado. ¿Qué pasa con lo de la ley del Principado? Las leyes en el Principado las aprueba todas la Junta. Pero obviamente, si la iniciativa es del Consejo de Gobierno o es de la Junta General, la ley va a ser diferente.
Me explico. Si el Consejo de Gobierno inicia la aprobación de una ley, inicia el proceso legislativo, la ley resultante va a ser la ley del Principado. Y si es la Junta la que inicia ese proceso, la ley resultante va a ser la ley de la Junta. Y lo vais a encontrar a lo largo de todo el estatuto. Vais a hacer referencia a ley de la Junta o a ley del Principado. ¿Vale? ¿No entendiste, Alex? Sí. Porque la potestad legislativa es siempre, la aprobación es siempre de la Junta General. Ahora voy a ver si os pillo un poquito. La sede de las instituciones. ¿Dónde está? Que lo muerdo. ¿Quién dijo algo? Lo oí por ahí. Ahí está el quid de la cuestión. La sede es Oviedo. Punto. Otra cosa es que por necesidades se pongan dependencias en otras ciudades. Pero la sede es Oviedo. Otro punto importante que suele también dar lugar a equívocos, perdón, que no se me hablan las personas de la tarde. La organización del territorio. Municipios que reciben la denominación tradicional de concejos y comarcas. ¿Cómo se organiza el territorio, Violeta? ¿En municipios? ¿En municipios? Concejos. ¿Ves? Ahí está el error. No son municipios, concejos y comarcas. Municipios y concejos son lo mismo. Son municipios, que son concejos y comarcas. ¿Vale? Municipios y comarcas. ¿Sí? Bueno. Municipios, concejos y comarcas. Vale. Personalidad jurídica, parroquia rural. ¿Qué es una parroquia rural? Está añadido a un... ¿Por qué tiene que estar añadido? Bueno, añadido no, que corresponde o algo. Vamos a ver, ¿tú de qué concejo eres? ¿Yo de qué es? Uy, madre. De Mieres, mira, de la Conca Caudal, ya me parecía a mí porque me llevaba ahí contigo. Vamos a ver. Parroquias rurales por la zona tuya. Pues ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Me acuerdo por la zona de ayer, donde tengo alguna alumna, Serrapio, en ayer. Un concejo más fácil. Decidme de dónde sois más o menos por ahí. Yo soy de la Rebel. ¿Tú? Soy de la Rebel. Parroquia de Oviedo. Yo diría. Tú dirías Marentes, todo eso son parroquias rurales. ¿De Lugones? Lugones, vamos a ver, Lugones tradicionalmente era una parroquia de Siero. Ahora mismo es como, no sé. Está en el limbo. Ahí, pero tradicionalmente es una parroquia de Siero. Está dividida. Claro. Entonces, vamos a ver, tradicionalmente se le reconoce como parroquia de Siero. Ahora mismo tal como está, no sé definirlo porque obviamente no es una parroquia rural. ¿Vale? ¿Por ahí? De Oviedo, San Esteban de las Cruces, Limanes, Trubia, Las Caldas, os podría decir hasta el infinito y más allá, ¿vale? Son esos pequeños núcleos de población que en teoría se organizaban a través de una iglesia y que dependían de un municipio más grande. Eso es una parroquia rural, ¿vale? Lugones, necesitamos un alumno mío que le decía que Lugones era de Oviedo y no lo sacamos de la burra. Es que cogemos también fiestas de Oviedo. Cogemos de Oviedo y de Siero. Lugones era de Oviedo y no lo bajamos de la burra. ¿Qué quiere decir entonces lo de la personalidad jurídica? Que tú la parroquia rural, por ejemplo, yo qué sé, pues imagínate, San Esteban de las Cruces tiene alcalde de barrio, por ejemplo, y tiene la potestad de cuando hay que intervenir en algún asunto del ayuntamiento, dice, estoy aquí, tiene un representante. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí interesante?
Uy, áreas metropolitanas. ¿Sabéis lo que es esto? Madrid y Barcelona, que están anexados todos los municipios, que tú puedes llegar al metro Leganés, puedes llegar al metro Getafe, tienes todos los municipios alrededor de Madrid. Eso es un área metropolitana. Aquí, cuando tuvimos al señor de Lorenzo, que tuvo la buena idea de querer hacer un área metropolitana entre Oviedo, Gijón y Avilés y meter todo lo que quedaba en medio. Allá. Y era el área metropolitana de Asturias. Y fuera coña, lo dijo mientras siendo alcalde, pero cuando fue delegado, inició las consultas para hacerlo. Así creo. ¿Podría haber sido eso? Vamos. ¿Quién son los asturianos? No me mires con esa cara, Valentina. Ya estamos. Ya estamos. No estoy hablando de las Asturias, el Asturias de Víctor Manuel, del puño en alto y de la mano en el pecho, yo soy asturiano. No. Estoy hablando de quién es asturiano administrativamente hablando. Muy bien, muy bien. Pero date cuenta que aquí el estatuto solo nos lo reconoce a los ciudadanos españoles, ¿vale? Aunque en la realidad, tanto el extranjero que está empadronado en Asturias es administrativamente asturiano, ¿vale? Pero quedaros con la cobra para que no os confundáis en el examen, que el estatuto solo nos habla de ciudadano español, ¿vale? Que esto os puede llevar, a ver, esto es la típica pregunta que tú te encuentras con ella en el examen y dices, no, asturiano es todo el que está empadronado en el municipio. Y según el estatuto no, es solo el ciudadano español, ¿vale? ¿Qué más? Ah, vale. El español, perdón, que se va al extranjero y tuvo su último empadronamiento en Asturias, también se le considera asturiano, ¿vale? Administrativamente hablando. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Mi hermano está en Francia y mi hermano está empadronado allí, pero el último empadronamiento lo tuvo en Asturias, con lo cual él puede seguir votando en España. Sobre todo efectos de sufragio, ¿vale? Y además, también puede pedir al consulado que se le reconozca a su hijo o a sus hijos la condición de ciudadano asturiano. Mira, en el grupo de antes había una chica que era alemana de nacimiento y sin embargo ella toda la vida fue asturiana porque se le pidió ese reconocimiento. ¿Vale? El punto 8 estamos hablando de los centros asturianos. Comunidades asturianas asentadas fuera de Asturias. Pedimos el reconocimiento de la asturianía, pero a nivel social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicaroslo en palabras llanas. Que cuando yo llegue a Asturias, yo puedo mandar una banda de gaitas a Nueva York, pero no puedo empadronarme en el centro asturiano de Nueva York. No tengo derecho político en el centro asturiano, pero sí tengo derecho a celebrar que soy asturiano allí. ¿Vale? Y además, el Consejo de Gobierno puede pedirle al Gobierno español que celebre tratados internacionales con esos países donde yo tengo centro asturiano. ¿Sí? Una cosina, que os lo voy a hablar también con el resto de los alumnos. Hubo un problema en el seminario de antes que faltó muchísima gente, ¿vale? Os voy a pedir un favor, más que nada a nivel de organización. Si no sabéis fijo si vais a venir a los seminarios, no confirméis o confirmad y venir. Porque a nivel de organización, por ejemplo, podemos haber juntado los dos seminarios en uno. En un grupo nada más. Entonces, ya se lo voy a decir yo también al resto de la gente, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque así podemos hacer más seminarios y podemos organizarlo mejor. Porque es que nos faltaron 6 personas antes para organizar. Bueno, entonces, me perdí. En el punto último del artículo 8. Se puede celebrar tratados internacionales con esos países donde hay centro asturiano. Bien.
Ay, os doy una alegría. Sí. Es que me acaban de mandar una cosa que acabo de flipar. Un comentario que han puesto en Facebook. Si me presento la OPE de cerador, aunque no tenga el curso, como solo piden la bolsa, la ESO, perdón, quedaría la bolsa de empleo del SESPA. No entiendo la pregunta. Vamos, que solo quedaría con presentarse, digo yo, no lo sé. Imagina. Bueno, los derechos... No, es que no, yo estoy viendo cada cosa. Yo estoy viendo cada cosa. Yo creo que sí. Entonces no digas que sí. No, es un grupo que tengo de alumnos que me han mandado una captura. No, pero que hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Que bueno, va por ahí. O sea, no presentarse, van y afirman. Sí. Bueno, artículo 9. Artículo 9. Derechos y deberes fundamentales. ¿Vale? Los mismos que los de la Constitución. Los mismos que los de la Constitución. ¿Para qué vamos a copiarlo? Oye, no vaya a ser que no se ríen. Llega hasta tinta. ¿Eh? Llega hasta tinta. Sí, hombre, claro, vamos a la Constitución y a correr para que no nos vamos a complicar la vida. Bueno, entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta son los deberes de los poderes públicos, ¿vale? Con respecto a esos derechos y deberes fundamentales. ¿Qué pasa? Los poderes públicos, pueden garantizarse o deben garantizar el ejercicio de esos derechos, deben impulsar una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo, deben adoptar aquellas medidas que tiendan de alguna manera a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad, y sobre todo de estos 5, os diría que os quedaréis con la última. La última es una cosa horrorosa, lo que les pone a los que ponen el examen. O sea, es una pregunta que cae sí o sí o sí o también. Porque eso de la vida política, social, cultural, económica, vamos, da mucho juego, da mucho de sí esta pregunta. Bueno, ¿qué? Primer título finiquitado. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Uy, ya nos han quitado el aire. ¿Y el primer tema? Vamos con el segundo. Órganos institucionales del Principado de Asturias. Una cocina, voy a explicar los puntos que considero que necesitan explicación. Si hay alguno de los puntos que me salte, que consideréis que tenéis alguna duda o lo que sea, me lo decís, ¿vale? Porque hay puntos que al leeroslo sabéis leer vosotros, porque no tienen más ciencia. Que se publica los 15 días, es que se publica los 15 días. Entonces, tenemos en cuenta órganos institucionales, Consejo de Gobierno, Junta General y Presidente del Principado. Órganos institucionales, son 3 instituciones. Pregunta esa también. ¿Entonces también? Consejo de Gobierno. ¿Y? Junta General. Muy bien. Instituciones 2. Instituciones 2. Órganos institucionales 3. Según el estatuto, 3 órganos institucionales. Pero en realidad instituciones tenemos 2. Esa es la diferencia. Os voy a hacer el paralelismo entre los órganos institucionales de la comunidad autónoma y los órganos institucionales del Estado, para que veáis que el mecanismo es exactamente el mismo. Los postulados.
sueldos. Bien, voy a decirte una comparación, para que lo tengáis claro. Javier Fernández tinca ladrillo. ¿A que no? Tú ves lo que es un ladrillo, un edificio, ¿a que no? Y tú no tienes ahí dos palacios bien majos y bien... Ahí, mal sueño donde estoy. No tienes ahí dos palacios bien majos. Uno es la Junta y otro el Consejo de Gobierno. Ahí lo tienes. Instituciones 2, órganos institucionales 3. Yo siempre digo lo mismo, porque de esa manera es el órgano, es el edificio. ¿Vale? Estado y comunidad autónoma. Vamos a ver, cuando pongo comunidad autónoma, porque lo que os voy a poner os va a servir para todas las comunidades autónomas. Estado, presidente del gobierno. ¿Quién tenemos en la comunidad autónoma? Y no me diga Javier Fernández, es el mercado. Muy bien. En este caso, como voy a poner genérico, os voy a poner aquí presidente del Consejo de Gobierno o de la comunidad autónoma, me da igual, es lo mismo. Presidente de autonomía es exactamente lo mismo. Y presidente del Principado. Aquí tengo el Consejo de Ministros. Y aquí tengo el Consejo de Gobierno, que es el gobierno tanto del Estado como de la comunidad autónoma. Y aquí tengo las Cortes, que están compuestas por Congreso y Senado. Y, sin embargo, en la comunidad autónoma me salto el Senado, quito el Senado y solo trasladaría el Congreso cuando tuviera la Asamblea Legislativa, o lo que es lo mismo, la Junta General. Cuando tuviera la Asamblea Legislativa, o lo que es lo mismo, la Junta General del Principado. Este es el esquema de los órganos institucionales, tanto del Consejo de Gobierno, sí, de la comunidad autónoma, como del Estado. Y es exactamente el mismo. Lo que ocurre es que en las Cortes tenemos un órgano bicameral y en el Principado tenemos una sola cámara. El resto es exactamente igual. ¿Vale? ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué haría en este caso lo que serían las Cortes, que es la Junta General? Ejercería la función legislativa, aprueba las leyes, aprueba el presidente. Madre mía, lo que tiene que tener 3 horas de clases seguidas. El presupuesto. Aprueba el presupuesto, controla el gobierno, ¿vale? Debate político, juegan al Candy Crush. Ya sabéis, lo de siempre. Lo que veis en la tele, todo lo que veis en la tele, lo hacen tanto las Cortes como el Consejo de Gobierno. Sí, la Junta General, vamos. ¿Sí? Bien. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esas funciones de la Junta General, ¿cómo os lo diría yo? Vamos a ver. Tenemos, primeramente, las que son de la propia Junta General, más luego tenemos las que podemos añadir de la Constitución, como las del resto de las leyes. Tenemos que ver el reglamento de la Junta, por ejemplo, también, que vosotros no lo tenéis que tocar. ¿Vale? Y tenemos que la Junta General es inviolable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es inviolable?
Modificar ni nada. No se puede modificar ni nada. ¿Cómo vas a modificar la Junta? ¿Cómo modificar la Junta? O sea que no se puede mover, no se puede quitar, no se puede... No, levantar el edificio de la calle Fuera va a estar jodido. Sí. Pensad un poco, a ver a qué os suena eso de inviolabilidad. Pero que diga Manisa, no sé. No, va relacionado con otros términos. Que aunque el 80 del partido pierde el asiento. ¿A qué os complicáis tanto? Que no se puede entrar sin permiso. Inviolabilidad del domicilio, artículo 18 de la Constitución. No se puede entrar sin permiso del titular. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la inviolabilidad de la Junta es que no se puede entrar en la Junta sin permiso. Sin permiso del titular. ¿Del presidente? Pero el titular no son todos los estudiantes. Sí, hombre, claro, ¿y qué más? Llevé yo un grupo de alumnos hace 2 años de excursión para que vieran el funcionamiento del estatuto, y primero que tuvimos que ir con un pase que nos dio una compañera que era del PP de ayer. Eso uno. Que tuvimos que decir el motivo por el cual íbamos. Punto número 2. Que ese pase que te dan significa que tienes que entregar tu DNI y dejar tus datos. Te han dado permiso para entrar y tienes que registrar quién entra. Y ese pase que te dan tampoco sirve para que vayas a la cafetería, que lo sepáis. No sirve para que vayas a la cafetería. No te dejan, tienes que ir con invitación también. Bueno, ¿qué más? Las competencias del 24. Echarles un ojo a ver si hay alguna duda ahí. ¿Dónde tienes el estatuto? ¿Tú o qué? ¿Yo qué va? Ah, la madre. Mi mail lo tengo. Ay, madre. Ah, ya quería de compite por ahí. Las competencias del 24, nada, son los típicos de las Cortes. O sea, iniciativa legislativa, designar los senadores, lo típico de las Cortes Generales aplicado en todos los casos. ¿Qué quiere decir lo de establecer tributos o autorizar el recurso de prensa? Impuestos o pedir préstamos. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda más? Bueno. Pues ahora nos vamos con el 24 bis. Cuando hablamos del 24 bis, hablamos de, digamos, de una potestad que se le otorga al Consejo de Gobierno. Vamos a ver cómo os explico yo esto. ¿Os acordáis cuando os dejaban salir al patio en el cole? ¿Sí? Que os decían, no subáis al muro, no saltéis, no corráis, no jugáis al fútbol, no salgáis del patio, etc, etc, etc. Pues esto viene a ser más o menos lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? La Junta General, en este caso, es la maestra. Y le dice, como yo hago leyes, al Consejo de Gobierno, le dice, como yo hago leyes, te voy a dejar a que salgas al patio en esto de hacer leyes. Voy a dejar que hagas algo parecido a una ley, pero sin ser una ley. Que norma con rango de ley
Es un decreto legislativo, pero no es una ley. ¿Pero qué pasa? Te voy a dejar, pero te voy a dar instrucciones. Te voy a decir cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, en qué momento, de qué manera. Y esas instrucciones son la ley de delegación. Esas instrucciones son la ley de delegación. Esa ley de delegación puede ser de dos formas. Bien, de forma que sea de bases, o bien que sea ordinaria. Si yo tengo una ley de bases, tengo una ley con unos requisitos más fuertes, una ley con unas mayorías más altas, un tipo de ley que no tenéis que saber. Sencillamente que sepáis que tiene unos requisitos de aprobación más duros que una ley ordinaria. Con esa ley de bases, yo voy a poder aprobar una legislación que no existe hasta ese momento, que es un texto articulado. Sin embargo, si tengo una ley ordinaria, tengo unos requisitos más suaves, unos requisitos normales de una ley. Con lo cual aquí lo que voy a aprobar va a ser legislación que ya existe. Y aquí voy a tener un texto refundido. Aquí voy a tener un texto refundido. Y ambos dos, tanto texto articulado como texto refundido, son decretos legislativos. Si vosotros sois gobierno y os doy una ley de delegación y luego os la quito, luego admito algo que va en contra de esa ley, ¿qué hacéis vosotros? Tú eres gobierno y yo soy junta, te doy una ley de delegación y te digo, ahora voy a admitir la proposición de esta que va en contra de tu ley de delegación. ¿Tú qué haces? Patalear. Muy bien, has empleado la palabra adecuada, pataleas, efectivamente. Entonces, pataleas. ¿Qué hago yo? Ah, sí, pues ahora voy a sacar una ley para derogarte esa ley de delegación y te la quito ya del todo. Y ahí sí que no vas a poder oponerte. Y con esto el 24 bis. ¿Lo visteis? O sea, que llegue una derogación, o sea, más o menos. Más o menos tú. Los dejaron hacer lo que les diera la gana, pero. Luego se lo quitan. Si les da la gana. Ojito. Luego se lo quitan si les da la gana. O sea, que el 24 ¿Qué pasaba cuando te dejaban salir al patio de ti? ¿No te dejaban salir o no te dejaban hacer cosas según cómo te portaras tú? Pues lo mismo. Pues lo mismo. Si yo admito esa proposición y tú no dices nada, la proposición de ley contraria a tu ley de delegación, probablemente yo no haga nada. Pero si tú protestas, voy a decir así, pues ahora te fastidias. ¿Vale? Bueno. Las horas son muy malas ya. 24 bis, 25. Vamos a ver, todos sabemos, y por favor que lo sabéis, que las elecciones son cada 4 años, que se celebran por sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, lo de siempre. Y además tenemos que tener en cuenta en este caso que se fija por ley, fijaros aquí, del Principado otra vez, con el voto de la mayoría absoluta, el número de miembros entre 35 y 45. Actualmente, si os sirve,
son 45 miembros. Bueno, espera, voy a hablar muy mal ya, que esto lo miré hace 5 meses, no vaya a ser que se haya cambiado. Y os doy un dato equivocado. 45. Sí, 45. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta que el presidente del Principado puede acordar que se disuelva anticipadamente la Junta. Que se disuelva anticipadamente la Junta. ¿Vale? Entonces, si yo disuelvo anticipadamente la Junta y convoco elecciones, el presidente que entre después le va a quedar el trozo de mandato que le falta al anterior, como pasa ahora con Pedro Sánchez y Mariano. ¿Vale? Que Pedro Sánchez va a cubrir, en principio, y si llega, el mandato que le faltó a Mariano. ¿Vale? Por el paso que va, que están cayendo todos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nunca vamos a poder disolver anticipadamente esa Junta si tenemos en trámite una moción de censura. ¡Qué guapo! Como me ponen una moción de censura para quitarme, voy yo y me quiero ir. No. Si me falta menos de un año para acabar el mandato, habría que quitarnos aguanta. Y si fuera el primer periodo de sesiones, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta también que cuando convocamos esas elecciones, siguiendo lo que nos marca el régimen electoral general, en la medida de lo posible tienen que ser el 4º domingo de mayo de cada 4 años. Y también tenemos que tener en cuenta que la Junta General, y esto es preguntísima, una vez tenemos las elecciones, el presidente del Principado cesante, es decir, el que se va a ir, tiene que convocar la Junta en el plazo de 15 días para la sesión constitutiva. Tiene que convocar la Junta en el plazo de 15 días para la sesión constitutiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Los miembros de la Junta, ¿sabéis lo que es eso de no gozarán de mandato imperativo? No gozarán, no estarán vinculados por mandato imperativo, perdón. ¿Los días hábiles o naturales? ¿Los 15 días hábiles o naturales? Ah, pues es que no tenéis procedimiento administrativo. Punto número 1, no te lo voy a preguntar. Y punto número 2. Cuando hablamos de días y no nos menciona los días si son hábiles o naturales, en principio van a ser siempre hábiles. ¿Vale? Si no nos lo menciona, en principio. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta que no estarán vinculados por mandato imperativo, estábamos. ¿Qué es esto? Que no son obligados a estar ahí. No reciben órdenes. Tienen inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. Es decir, pueden decir lo que les dé la gana. En principio. Pueden decir lo que les dé la gana. Tienen inviolabilidad y además solo se les va a poder detener en caso de flagrante delito. Si les pillan con las manos en la masa. Y si les pillan con las manos en la masa, les van a poder detener, o sea, les van a poder juzgar, perdón. Si están fuera del territorio del Principado, en el Supremo. Y si están dentro del territorio del Principado, les van a juzgar en el Superior de Justicia. Una cosa muy importante y fundamental y vital y de todo, que cobran. ¿Sabíais no? ¿Sabíais que cobran? No son miembros de ninguna ONG, no.
9.500 euros en diciembre un portavoz del grupo parlamentario. Y 3.600 euros un diputado de base. Para que lo sepáis. Lo mismo, no sé, claro. ¿Eh? Yo me confundí de carrera. Pues sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos en cuenta, que se me olvidaba, los periodos de sesiones. Tenemos en cuenta los periodos de sesiones que son los mismos que cuando hablábamos de las Cortes. Septiembre, diciembre, febrero, junio. Septiembre, diciembre, febrero, junio. Y sí que se pueden celebrar sesiones extraordinarias si lo pide el Consejo de Gobierno, la Diputación Permanente y una cuarta parte de los miembros de la Junta. Sí se pueden celebrar sesiones extraordinarias si lo pide el Consejo de Gobierno, la Diputación Permanente y una cuarta parte de los miembros de la Junta. En el punto 4, lo explico ahora, veis que os dice, para la adopción de acuerdos se necesita, tiene que estar reunida reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de los miembros. Esto se le llama quórum. Yo, si no estoy reunido de una forma concreta, no voy a poder celebrar esas sesiones. Se le llama quórum. Y después se habla de los acuerdos adoptados por la mayoría de los presentes. Esto es el quórum de votación. El otro es la asistencia. Y sobre todo, no podéis votar por mí y por todos mis compañeros. El voto es personal y no delegable. Antes habíamos dicho que la Junta tiene función legislativa, que aprueba los presupuestos, que controla al gobierno, pero eso es de cara afuera. De cara adentro, tiene autonomía para regular su presupuesto, autonomía para regular y aprobar su reglamento y autonomía también por otra cosa, por lo menos no me acuerdo, reglamento, presupuesto, que se me olvida. Presupuesto, el estatuto del personal, ¿ves? Y el estatuto del personal, ¿vale? Tiene autonomía para autorregularse. Y en la primera sesión, en la sesión constitutiva, se escoge al presidente de la Junta y a los miembros de la mesa. Actualmente son 5, presidente más 4. Como son 6 partidos, Foro se queda fuera. Porque se supone que tienen que estar todos los partidos representados. Son 6 partidos para 5 puestos. El minoritario se queda fuera. Y luego tenemos que tener en cuenta que, por favor, el presidente de la Junta no es el mismo que el presidente del Principado. Ese es otro error bastante grave en el que suele caer la gente de forma general. El señor presidente de la Junta se llama Pedro Sanjurjo, por si lo queréis apuntar. No vaya a ser que les dé por preguntar. La Junta se reúne en pleno y en comisiones. Esto quiere decir que se reúnen todos juntos o en grupitos. Esas comisiones son permanentes o bien especiales o de investigación. Y en el punto 3 os habla de la posibilidad de que exista una diputación permanente. ¿Qué es esta diputación permanente? Los pringaos que se quedan de guardia cuando el resto está en vacaciones.
Es la gente que está permanentemente de guardia por si pasa alguna cosa y hay que celebrar cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de acto urgente. Esta gente es la que se encarga. ¿Hasta aquí cómo vais? Estoy tirando, como no me preguntáis. Por ahí atrás, ¿cómo vais? Bien. Los componentes de la Junta se reúnen en grupos parlamentarios. Pensad sobre todo en grupos políticos, ¿vale? Partidos políticos. Lo que sí puede pasar es que haya algún tipo de coalición entre partidos para formar un grupo, o bien que haya un grupo mixto, donde va la gente que se queda sin partido o los que quedan como independientes, ¿vale? Porque todos tienen que estar dentro de un grupo parlamentario. ¿Sí? Y luego tenemos la iniciativa legislativa. Os hablé antes de la iniciativa legislativa cuando era una ley del Principado o una ley de la Junta. Es decir, la tiene el Consejo de Gobierno o la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Y a estos dos hay que sumarle los ayuntamientos y la iniciativa legislativa popular, que son las firmas. ¿Sabéis cuántas son en el Estado? 500.000. Aquí en el Principado obviamente no son tantas. Lo marca una ley del Principado, ¿cuántas son? ¿Vale? Pero en el Estado son con 500.000 firmas, se supone que puedes iniciar el proceso de creación de una ley. Esto es lo que hubo con la regulación de la ley del menor y todas estas historias, ¿no? Y me parece que la iniciativa legislativa popular, bueno, una anécdota nada más para correr un poco, para extender un poco la ambiente. Son 500.000 firmas, ¿no? Y hay una pregunta muy mítica rodando por ahí que dice que cuál de las siguientes materias, porque en el Estado están vetadas las materias para regular la iniciativa legislativa popular. Por ejemplo, las materias tributarias y demás. Y la respuesta a esa pregunta es comunidades de vecinos, que sí se puede regular por iniciativa legislativa popular. Yo tuve en su momento una persona en clase que me preguntó que si las 500.000 firmas tenían que ser del mismo portal. Para correr un poquito. Y un poco el ambiente. Así que pasa, ¿eh? Esas cosas pasan, os lo puedo asegurar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién es el presidente del Principado? Pero no sé qué. Ese es el de la Junta, ¿ves? Te he pillado. Javier Fernández. ¿Vosotros tenéis la conciencia, como mucha gente, que votáis al presidente del Principado? No. ¿La creencia, la idea? No. ¿A qué votáis? A un partido popular. Vamos a ver, es que mucha gente cuando lee este artículo y dice, se elige la Junta de sus miembros, coño, pero no votamos nosotros. No, nosotros votamos a partido político. Luego, sabiendo el resultado de las elecciones, se reparten las cartas. Puede haber pactos, puede haber, yo qué sé, pues que 1000 cosas, que no haya mayoría absoluta, o sea, pueden darse 1000 circunstancias, ¿no? Entonces, en la Junta General hay un proceso de elección que empieza con una candidatura. Esa candidatura llega a un momento de votación, expone su programa y necesita votarse. Si en la primera vuelta sacan mayoría absoluta, en ese caso es nombrado presidente. Si no, tienen que pasar 48 horas y se votará por mayoría simple. Esa es la diferencia. Primera vuelta, mayoría absoluta, se nombra presidente. Si no, segunda vuelta a las 48 horas, mayoría simple. ¿Vale? ¿Y qué me queda por ahí? Uy, me salté lo de las leyes, pero bueno, lo de las leyes que se aprueban a los 15 días, se publican en el BOE y en el BOPA, y los reglamentos solo en el BOPA, que eso es lo que puede ser un poco más fundamental. Y el Consejo de Gobierno, que es lo último que nos queda. Vamos a ver, Consejo de Gobierno.
Gobierno del Principado. Como digo yo, esto es un dragón con dos cabezas. ¿Por qué? Porque son los mismos señores que ejercen la cabeza del gobierno y la cabeza de la administración. Ejercen dos funciones diferenciadas. Entonces, cuando son cabeza del gobierno, son Gobierno del Principado de Asturias. Cuando son cabeza de la administración, son Consejo de Gobierno. Tenemos que tener en cuenta que tienen función ejecutiva, potestad reglamentaria en este caso, no se me olvide nada de las funciones. ¿El qué? Administrativa. Y la administrativa, efectivamente. Y tenemos que tener en cuenta también que este Consejo de Gobierno, y aquí va lo importante de este punto, responde políticamente ante la Junta General. Pasa revistas, sabéis que hay debates en la Junta General, sabéis que hay interpelaciones, sabéis que hay preguntas y hay unos mecanismos de control. ¿Qué ocurre? Esos dos mecanismos de control que tenéis en ese artículo 35 es lo más importante de este punto. Tenemos dos diferentes: moción de censura y cuestión de confianza. Cuidadito con no liarlo, ¿vale? No decir moción de confianza, cuestión de censura. Violeta, no te rías, porque yo he visto respuestas de un que no han cambiado y la gente ha aplicado con todo el equipo. Porque vas y lo pones, y no te das ni cuenta. O por ejemplo, muchas veces ese tipo de preguntas pasa cuando te dicen señala la respuesta incorrecta sobre esta materia y te ponen esto al revés y por más que lo leas no sabes que está mal. Porque dices, pues si está bien, ¿qué tiene malo esto? Si está bien, no razonas. Por eso os lo digo que si os lo ponen cambiado, cuidadito. Moción de censura y cuestión de confianza. Entonces, moción de censura, bueno, empiezo por el principio. Cuestión de confianza. Javier Fernández, voy al gallo de la película. Digo, alabadme, quiero vuestra confianza, echadme flores. Yo voy a exponer un punto de mi programa político y quiero que me deis vuestra confianza. ¿Vale? Es decir, estoy pidiendo que me haga la pelota, por decirlo entre comillas. Entonces, en ese debate, si me dan la mayoría simple, si votan la mayoría simple, me están dando la confianza. Yo sigo. Pero si no, me están quitando, me están echando. ¿Vale? ¿Qué hago en este caso? Dimito. Y vuelve a iniciarse toda la rueda de elección del presidente que vimos antes. ¿Vale? Vuelve a iniciarse toda la rueda de elección del presidente que vimos antes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la moción de censura? La moción de censura es que me quieren echar ellos, los otros. Ya no es que estoy pidiendo yo la confianza, es que me quieren echar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El 15% de los diputados la ponen, la presentan con un candidato alternativo. Lo votan y si sale la mayoría absoluta, ya no es que me quedo como pasaba antes, es que me echan. Es al contrario. Antes con la mayoría simple yo me quedaba y ahora con la mayoría absoluta me echan. ¿Y qué ocurre? La diferencia está en que como he nombrado un candidato alternativo, en este caso, ya, aunque limita, ya no se inicia otra vez el procedimiento. ¿Por qué? Porque he nombrado un candidato alternativo, dimito
y ese candidato queda nombrado como presidente. ¿Lo veis? La moción ¿Lo de viste? es necesario que limita. Sí. Es distinto entonces a España. ¿El qué? Es distinto entonces a... Es la misma. Es la misma. Lo que cambia es lo que pasa ahora con Pedro Sánchez. Sí, lo que pasó Pero es tuvo que... varias candidaturas, o sea, los que... No, y que Rajoy no dimitió. ¿Tú? Que Rajoy no dimitió Le hicieron la moción. y él sí hubiera Hubo querido... varias candidaturas. O sea, uno de ellos es que... Cuando la moción de censura la presentó Pedro Sánchez. Pero podía haberla presentado cualquier otro. Ah, bueno, sí. En los 2 primeros días de esos 5 de la votación puede haber varias mociones de censura. Claro. ¿Cómo que varias mociones? Tú tienes 5 días para votarla, esa moción de censura. ¿Y tú Y en esos 2 primeros días puedes presentar varias diferentes. Varias candidaturas, no mociones. Mociones con candidatura. Varias mociones de censura vale, sí, cada con, una su con una candidatura, pero en este caso creo que fue Sí, por eso. Pedro Sánchez, solo me parece. Es exactamente igual. Lo que cambia es, juraría que son los diputados, que son 10% de los diputados. Y se puede presentar aunque sea como con él, que no tenía... Sin ningún problema. Eso no hay ningún problema. Eso tiene lógica que puede haber un presidente del gobierno que no sea diputado. Pues ahora ya lo hubo, por eso te decía. Sí, se puede presentar, no hay restricción para eso. No hay- y lo mismo pasa en el Principado, no hay restricción para eso. Ya te lo digo. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Oye, qué listo. ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Sabéis? Pues nada. Lo que queráis de preguntarme, lo que sea, por correo, lo que sea. Y nos vemos el día 26, en la Bienal General de Sanidad. Hasta luego. ¿25 y 26 seminario de la Virgen de Sanidad? ¿No vais a nada más adelante? ¿Bien? ¿No vais a hacer más de los seminarios van a ser cíclicos. Vamos a ver, los seminarios van a empezar ahora tema por tema y una vez se acabe el último tema, volvemos a empezar. Así que eso no es ningún problema. ¿Vale? Se van a hacer una a la semana para que no haya agobios, porque una a la semana vais a hacer 3 horas. Y luego la intención es dar por lo menos 2 vueltas largas al temario. Porque si puedo concentrar los últimos seminarios, aunque no nos den dar vuelta 3 veces al temario de la legislación, igual os concentro los temas para que podamos hacer 2 o 3 vueltas más. Lo de la fecha del senador, al final... 10 de marzo. De marzo, no mayo. No, mayo fue una data del periódico. 10 de marzo. No se sabe el sitio todavía, ¿no? ¿Eh? El sitio no se sabe todavía, ¿no? Vamos a ver. Es que lo busqué el otro día y Eso ponía que no hemos se sabía. visto, las de enfermería, os acordáis de la última hora, ¿verdad? Estas mesas. Pues están intentando que no pase lo mismo. Entonces, como están intentando que no pase lo mismo, están más perdidos a la hora que en una moto en una cacharrería. ¿Qué pasó en la última OPE de enfermería? Gente copiando, Nos sentábamos con el programa, os sentados como os da la me gana, dejaban ir al baño, me daban atrás de los cabellos. embarazadas que no pudieron ir al baño, una encerrada en el naranjo para hacer el examen por la noche. Bueno, pero esa era por su... Y por la religión a trabajar no lo vas. Ya sabe. Ahí está. Era dentista del 7º día y se supone que no pueden trabajar los sábados. Ni examinarse. Ni examinarse. Entonces estaban en el naranjo. Encerrada todo el día. ¿Y era qué?
Adventista del séptimo día. Que ya sé dónde está la iglesia. Antes tenía una aula alquilada en el Naranco. Está ahí al lado de tu bustillo. Al lado. ¿En serio? Que sí. Entonces ahora están buscando, a ver, yo creo que habrán aprendido y están intentando mejorar eso. O sea, no nos llamaron ni por en otros exámenes te llaman, nos llamaron por... Vamos a ver, en Pasamos para Osakidetza, allá. yo os digo una cosa, en Osakidetza es el mayor, vamos, la mayor gozada de examen que vi en mi vida. En el BEC. Es la mayor gozada de examen, está ya de testigo. No llamaban a nadie, 6 cartelones así en cada pabellón. 3 pabellones que son cada uno como un campo de fútbol, todo delimitado, las secciones donde te tenías que sentar, tenías todo delimitado con cintas. Tú ibas a tu mesa directamente, no a tu sitio porque no tenías un orden, pero dentro de tu mesa, a tu mesa. Pasaban viéndote el carnet, te sacaban por otra puerta diferente a la cual entrabas, con lo cual no había colapsos, te salías por fuera directamente y a las 9 fue el examen y a las 5 las listas colgadas. Y además el examen, ¿aprobaste? ¿Aprobaste? No me presenté yo. ¿No te presentaste? Yo te lo digo porque gente, yo llevaba 5 alumnos, gente que llevaba nada del temario, 42 y 44 puntos. Y la gente que llevaba el temario más preparado, de 80 para arriba. Examen fácil, relativamente fácil, no descontaban los negativos, me parece, efectivamente. Pero aquí no sé lo que habrá. Ana, que ponen un examen un domingo también. ¡Oye! Yo Verás, voy- no, yo voy- van a poner voy a el misa, examen a gusto del consumidor. Hombre, Los por semana, 22.000 apuntados, te joden ahí un fin de semana. Tú mira, un domingo. ¿Y lo de los 10.000 estos que había son de todas o son de todas? ni de todas, 50 y pico mil. ¿Cuánto te tienen? Los que te tú vas a contestar para todo tipo de solicitudes. Hasta luego, Alex. Muy bien. Mira, aquí vinisteis más, menos mal. Violeta no me firmaste, ¿no? Sí, ahí. Sí, sí. Todas las dudas que se te quedan. Muy bien.